Para poner el inicio y ir ya directos al grano, han pasado muchas cosas desde la última vez que viniste al canal, entre otras, bueno, pues el famoso Liberation Day de Jerome Powell ya lo tuvimos y ahora estamos viendo el impacto que esto está causando a nivel global y los coletazos de todo ello, ¿no? ¿A ti qué te parece todo esto? Porque te he visto muy crítico en redes, y yo lo soy también, o sea, estamos en la misma sintonía, con Donald Trump y Scott Bessent, y que parecía que había un plan detrás de todo esto, que era tirar los rendimientos de los bonos a la baja para refinanciar la deuda a tipos de intereses más atractivos y así, bueno, causar cierto dolor en el corto plazo y garantizarse un futuro más próspero. Pero ese plan parece que no está ahí, ¿no? Y te he visto crítico y yo lo estoy siendo también. No sé qué balance haces de esta situación y si en realidad se han pasado de frenada y esto es preocupante. Es que claro, como no sabemos cuál era el plan o cuál era el objetivo de ese plan, es muy difícil juzgar o evaluar lo que se está haciendo. Claro, desde fuera parece que todo es un caos y un descontrol y una improvisación continua. No tendría por qué serlo y quizá no lo sea, pero de nuevo, al no saber cuál es el objetivo, pues tanto cabe una interpretación como la otra. De hecho, parece que estamos ante una especie de objetivo móvil. Según cuáles vayan siendo los resultados más vistosos, decimos que el plan era uno o era otro, ¿no? Cuando se derrumbaban los mercados y el bono se abarataba, pues ahí se generó la narrativa, que de todas formas ya venía de antes, pero cobró mucha fuerza, la narrativa de que todo esto se hacía para abaratar el tipo de interés de la deuda estadounidense y de esa manera poder refinanciar los vencimientos, los 9 billones de dólares de vencimientos de este año a un tipo de interés más bajo. Cuando se han disparado, han vuelto a subir los rendimientos del bono, incluso a niveles previos a los del día de la liberación, se nos viene a decir que ese no era el objetivo, un objetivo demasiado importante, que en cambio el objetivo sí podía ser depreciar el dólar como se ha estado depreciando durante las últimas jornadas para volver más competitiva la economía estadounidense. Si el dólar no se hubiese depreciado, pues no se nos habría dicho que ese era uno de los objetivos. A su vez, tampoco sabemos muy bien qué se busca con esta dinámica arancelaria, si se busca entrar en un proceso de negociación, que esto más o menos parece que sí, porque hay negociaciones en marcha, o si se pretenden dejar esos aranceles como algo permanente, como algo estructural de la economía estadounidense. Lo cual, por cierto, no tiene por qué ser incompatible. Hay una hipótesis que yo creo que tiene bastantes enteros de ser cierta, aunque de nuevo no sabemos nada, pero que las negociaciones versan sobre los términos para reducir el arancel hasta el mínimo del 10% común. Es decir, que sí, Trump está negociando con Japón, quiere negociar con Corea del Sur, quiere negociar con Taiwán, quiere negociar con la Unión Europea, pero no para eliminar completamente los aranceles recíprocos y las barreras no arancelarias, que desde luego son importantes, ahí sí tiene razón el gobierno de Trump, sino para hacer algunas de esas cosas, pero en todo caso dejar a Estados Unidos con un arancel mínimo del 10% frente al exterior, que sigue siendo una barbaridad. Es decir, es multiplicar por 3 o por 4 el arancel medio que teníamos antes. Pero, de nuevo, tampoco sabemos qué se pretende obtener con esas negociaciones, más allá de si dejamos el 10% o no, que yo creo que sí. Hay algunos que dicen que se pretende una liberalización del comercio global, lo cual sería el escenario dentro de esta estrategia, pues un poco, ya digo, desde fuera caótica, pues sería el mejor posible resultado, que el gobierno de Donald Trump hiciera todo esto para liberalizar recíprocamente el comercio, o también cabe la posibilidad de que se haga todo esto no para liberalizar el comercio, sino para alcanzar una especie de equilibrio en la balanza comercial bilateral entre Estados Unidos y cada uno de sus socios comerciales, que hay algunos que intentan equiparar ambas cosas cuando no son lo mismo. Se nos dice que como el desequilibrio comercial que tiene Estados Unidos frente al resto del mundo es una especie de síntoma del trato injusto en términos de barreras arancelarias y no arancelarias del resto del mundo hacia Estados Unidos, pues claro, eliminar esas barreras supondría que el déficit comercial desaparezca. No. En una economía con libre comercio puede haber, y de hecho es perfectamente razonable, lógico y esperable, que haya déficits bilaterales, déficits comerciales bilaterales, es decir, que Estados Unidos haya países a los que exporte más de lo que importe, pero haya otros de los que importe más de lo que exporte. O sea, eso no tiene absolutamente nada de raro. Y pretender que eso no pueda ser así, o pretender controlar la magnitud del déficit comercial que Estados Unidos ha de tener con cada país, es de un intervencionismo desde luego atroz. O sea, no tiene nada que ver con el libre comercio. No estoy diciendo que ahora haya libre comercio, pero desde luego el objetivo de suprimir por entero o casi por entero el déficit comercial bilateral solo se puede conseguir a través de intervencionismo estatal. Pero es que además, incluso en una economía de libre comercio irrestricto, podría perfectamente suceder que un país como Estados
Estados Unidos tenga déficits comerciales agregados frente al resto del mundo, ya no bilaterales, que eso está a la orden del día, sino agregados, es decir, que su balanza exterior, comercial y bueno, otras rentas primarias y secundarias para llegar a la balanza por cuenta corriente, que esa balanza fuera deficitaria, porque eso solo significa que el país está captando financiación del resto del mundo, nada más. Es claro, un país no puede captar financiación del resto del mundo para financiar su exceso de gasto interno en relación con sus niveles de producción interna. Pues sí, porque no ha de poder. Otra cosa es si es deseable que lo haga de manera sostenida, si esa financiación se está utilizando bien o se está utilizando mal, pero eso de decir no puede haber déficit exterior sostenido frente al resto del mundo. De nuevo, una pretensión bastante antieconómica. Entonces, claro, no sabemos si se pretende negociar para alcanzar ese equilibrio comercial bilateral o multilateral que no sería deseable, o incluso también cobra fuerza, o otra línea de especulación que cobra fuerza es que se esté haciendo todo esto para crear una especie de coalición comercial anti-China que lleve, o sea, que en las negociaciones consistan en exigirles a la Unión Europea, por ejemplo, que rompa sus relaciones comerciales con China, de tal manera que haya un área comercial alrededor de Estados Unidos, excluyendo a China de la misma, para de esa manera que Estados Unidos recupere hegemonía geopolítica frente a China. O también que China se siente en la mesa de negociación y acepte, pues, equilibrar su comercio con Estados Unidos. No lo sabemos. Entonces, si China se termina sentando en la mesa de negociación, se nos dirá que esto es lo que se pretendía desde el principio. Si China no se sienta porque no cede y por tanto Estados Unidos y China rompen relaciones comerciales como ahora mismo están rotas, se nos dirá que ese era el objetivo desde un principio, es decir, que no hubiese relaciones comerciales entre Estados Unidos y China y a ser posible entre el resto del mundo y China. Insisto, como no sabemos qué se quiere, cualquier cosa que suceda finalmente es racionalizable a posteriori diciéndonos que ese era el objetivo final del gobierno de Trump y que todo era un ajedrez a 4, 5, 6 o 20 dimensiones, que por supuesto puede ser, de la misma manera que no sabemos lo que quiere y por tanto no podemos juzgar si ha fracasado o no, tampoco podemos rechazar que haya triunfado. Pero claro, no deja de ser deshonesto que suceda lo que suceda, incluso aunque visto desde fuera puedas decir, hombre, pues este no es un resultado tampoco para echar cohetes, se nos pretenda vender que sí, que se ha triunfado y que eso era lo que realmente se buscaba. El tema es que con esto que estás comentando y analizando y viendo el contexto actual, si cada día que pasa, recordemos que tenemos, y lo has dicho, aranceles correspondientes a los que veíamos en 1940 o desde 1940 no veíamos esta tasa arancelaria base global. Y claro, manteniendo ese nivel de impuestos tan masivo a nivel del comercio mundial, si se están quemando cosas ya en la economía, si se están rompiendo cosas ya. Claro que se están rompiendo. Lo que pasa es que de momento de una manera no irreversible. Los datos que tenemos disponibles ahora mismo hablan de un hundimiento de las exportaciones desde China a Estados Unidos de 2/3, casi un 70%, y al mismo tiempo una caída de las exportaciones de Estados Unidos a China del 40%. Claro, si uno coge esas cifras, dice, no, la balanza comercial de Estados Unidos mejora, ¿no? Porque caen más sus importaciones desde China que sus exportaciones a China. Pero claro, mejoras la balanza comercial hundiendo el comercio. Si decretas una autarquía, también tu balanza comercial deja de ser deficitaria, ¿no? Claro, mucha de esta suspensión de exportaciones e importaciones no deja de ser una suspensión de actividad económica. Es decir, si se atrancara el canal de Suez y viéramos flujos comerciales paralizados o muy retrasados como consecuencia de ese atasco del canal de Suez, pues en lo que respecta a los movimientos de bienes entre Estados Unidos y China ahora mismo, pues estaríamos ante una situación similar, ¿no? Es decir, el comercio entre estos dos países se ha suspendido temporalmente a la espera, yo creo que esa es una expectativa y una esperanza que aún tienen los operadores de mercado, de que esa suspensión se levante y se pueda restablecer una cierta normalidad. Por eso, diría, hoy por hoy no se están tomando decisiones empresariales de largo plazo que afecten de manera muy decisiva o casi irreversible al funcionamiento de las economías. O dicho de otra manera, no se están, puesto es una tesis falsable y si alguien aporta mejores datos podría suceder lo contrario, pero creo que todavía hoy no se está rompiendo de manera definitiva la integración económica entre Estados Unidos y China. No creo que las empresas hoy por hoy estén tomando esas decisiones. Otra cosa es que esto se prolongue. Otra cosa es que entremos en una situación donde la expectativa sea que esto no va a cambiar, es decir, que de verdad hay una voluntad consciente del gobierno de Trump de cerrar el comercio entre Estados Unidos y China y que China no va a dar su brazo a torcer y que por tanto geopolíticamente ambas economías o ambos estados han decidido para el futuro previsible que no haya comercio entre ellas. Ahí sí tendríamos ya no una suspensión de la actividad comercial, que desde luego tendrá su repercusión a corto plazo en la actividad económica, sino un auténtico terremoto económico entre ambas economías que además es altísimamente previsible que tuviese repercusiones sobre el sistema financiero. Ya no sobre los mercados financieros, que eso ya hemos visto que es así, tanto la bolsa como el mercado de bonos estadounidenses se han resentido, sino,
claro, si tú tienes un modelo de negocio que dependes directa o indirectamente de la integración comercial entre Estados Unidos y China, que eso no es que entre en un periodo de vacaciones, de suspensión, como el que tenemos, ojalá sea así ahora, sino una destrucción de ese modelo de negocio, porque ya no es viable establecer relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, pues claro, eso te lleva a que tu modelo de negocio deje de ser también viable y de que toda la deuda que has emitido para financiar ese modelo de negocio no sea pagable. Y esa es una situación en la que van a estar muchísimas empresas, tanto en China como en Estados Unidos, si se consuma este divorcio comercial definitivo. Y claro, impagos de deuda son pérdidas que afluyen a los acreedores de esas unidades deudoras. Y los principales acreedores, ya lo sabemos, suelen ser los intermediarios financieros, es decir, los bancos. Entonces, no es en absoluto descartable, de hecho creo que es un escenario bastante realista, que si esto se prolonga en el tiempo y se consuma, como digo, este divorcio, no solo asistamos a una crisis económica más o menos al uso, de recesión, etcétera, sino a una auténtica depresión económica, por cuanto esa recesión sí que penetre y merme la sostenibilidad del sistema financiero global. Y eso, hombre, desde luego sería con muchísima diferencia el peor escenario imaginable.